Estoy muy contento de poder acompañar nuevamente a nuestros colegas y a nuestras colegas. El día de hoy vamos a iniciar nuestra conferencia de ética y prevención de la corrupción. Comprenderán que para poder hablar de corrupción, para poder hablar de integridad, tenemos que siempre hacer referencia a la ética, porque la ética es ese marco general en el que se desempeñan estos grandes temas de integridad y prevención de la corrupción, ¿no es cierto? Y el día de ayer yo les comenté esta definición de ética de mi querido filósofo Paul Ricoeur, un filósofo francés, que escribió un libro muy bonito hace algunos años, en el año 1994, 1993, y se tradujo y se publicó en nuestra lengua en 1996, que se llamó Sí mismo como otro, este libro muy, muy bonito, como digo, donde aborda distintos temas de ética, y él en este libro define la ética de esta manera, ¿no? Como anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que esta definición de ética es una definición completa, compleja también, completa porque trata de articular las distintas perspectivas filosóficas que se han venido desarrollando a lo largo de la historia sobre qué es la ética, ¿no? Y claro, en términos resumidos, hay como dos grandes escuelas de ética en la historia del pensamiento occidental, ¿no? La escuela de Aristóteles, la escuela aristotélica, y la escuela kantiana, la escuela de Immanuel Kant, este filósofo alemán que escribió en 1740, 1750. Y la ética de Aristóteles es una ética que se conoce como una ética teleológica, ¿no? Porque busca la finalidad de la vida humana en el desarrollo de la felicidad. Y la ética kantiana es una ética, pues, conocida como ética deontológica o ética normativa, porque es una ética que pone su acento precisamente en el desarrollo de normas, de leyes morales que todos y todas debemos poder cumplir para poder ser agentes morales, ¿no? Lo que hace Ricoeur es tratar de articular estas dos corrientes filosóficas, estas dos grandes escuelas filosóficas en esta definición, y entonces él nos dice que en realidad la ética es, en primer lugar, siguiendo Aristóteles, anhelo de vida plena. Es decir, todas las personas tenemos un fin, una finalidad en nuestra vida, y esa finalidad implica ir en busca de nuestra felicidad, como diría la película en la que actúa Will Smith, ¿no? En busca de la felicidad. Todos los seres humanos anhelamos, buscamos, queremos, deseamos ser felices. Y todos, por lo tanto, anhelamos tener una vida plena, una vida satisfecha. ¿Qué es una vida plena? Una vida plena es una vida vivida como la queremos vivir, como la deseamos vivir. Una vida como todos y todas soñamos vivir, tener, ¿no? Cada uno puede hacer su lista de acciones, de deseos, ¿no? De metas, de proyectos que quisieran lograr en el desarrollo de su vida y con lo cual podrían sentirse personas más completas, más satisfechas, más orgullosas de sí mismas. Eso es la felicidad. La felicidad es la vida que uno anhela vivir y se construye sobre la base de los proyectos, sobre la base de los planes, sobre la base de las metas que cada uno y cada una diseña para sí mismo, ¿no? Todos y todas queremos eso. No hay nadie que quiera tener una vida, digamos, de tristezas, de penurias, ¿no? Nadie quiere tener una vida de insatisfacción. Al contrario, todos queremos lograr nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros proyectos y de esa manera tener esa vida feliz o plena. Y eso es lo que decía pues Aristóteles. Aristóteles decía, todos buscamos ser felices. Pero también la ética es con y para otros. Recordarán ustedes que hablamos de esto ayer. Y eso significa, ahí sí, ya Ricoeur sigue la teoría kantiana de la moral, ¿no?
y entonces nos dice, no estamos solos en el mundo, no, no estamos solos en la tierra, somos personas que vivimos con otras personas, que convivimos con otras personas, y por lo tanto debemos tener un sentido de límites en la relación con los demás, normas que regulen nuestra relación con los demás y aprender a respetar esas leyes morales que nos permiten convivir adecuadamente con el resto de personas, ¿no es cierto? De tal manera que no nos pasemos de la raya en las relaciones con los demás, no nos pasemos de ese límite establecido, como por ejemplo son los límites en relación a nuestro cuerpo, en primer lugar, a nuestra corporalidad, a nuestra sexualidad, ¿no es cierto? A nuestro espacio en el que nos desenvolvemos. Nadie puede tocarnos sin nuestro consentimiento, nadie puede aproximarse demasiado a nosotros sin nuestro consentimiento, porque ello supondría precisamente pasarse de la línea, pasarse de la raya, y ya entraríamos en el terreno de lo que hoy en día se conoce como el acoso, ¿no es cierto? Eso es un ejemplo. Entonces necesitamos respetar ciertas reglas que son límites en la convivencia y que nos permiten respetar al otro, a la otra persona, en el desarrollo de sí misma, en el desarrollo de su propia vida. Y luego, claro, debemos también considerar que debemos cultivar nuestro sentido de la responsabilidad con los demás. Es decir, saber que nuestra vida tiene un impacto en la vida de los demás. Considerar que lo que decimos es valioso para los demás. Y es valioso para los demás en términos positivos y también en términos negativos. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos en la forma que nos expresamos, en las cosas que hacemos frente a los demás. Y especialmente en relación a los niños y a las niñas, porque, como decía Napoleón Bonaparte, ¿no? Gran estratega militar francés, Napoleón decía, la mejor educación de los niños empieza 20 años antes de que nazcan, es decir, con los padres, con las madres. En ese sentido, Napoleón tenía mucha razón porque, claro, los padres y las madres, pero también los tíos, las tías, las abuelas, los abuelos, los cuidadores, todos los que están alrededor de los niños tienen una responsabilidad muy importante en el cuidado y en su educación ética y moral. ¿Cómo? A través de los ejemplos, a través de las acciones, a través de la forma en cómo nos relacionamos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo solucionamos nuestros conflictos, y cómo sancionamos y también cómo reconocemos el esfuerzo de los pequeños y pequeñas para que puedan crecer con seguridad en sí mismos, con respeto de las reglas compartidas y también sintiéndose seguros y seguras frente a los y las adultas que están a su alrededor. Y finalmente las instituciones justas, ¿no? Ricard decía que la ética tiene que ver también con instituciones justas y esto significa garantizar que las instituciones del Estado, las instituciones sociales, las instituciones privadas, actúen con un sentido de igualdad ante los ciudadanos, ciudadanas, ante los usuarios, ante los clientes. Las instituciones no pueden discriminar, especialmente las instituciones públicas, porque son las responsables de garantizar buenos servicios de calidad, oportunos, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan precisamente desarrollar sus capacidades morales, sus capacidades personales, para lograr la vida que anhelan. Sin educación no podemos comprender lo que leemos, no podemos desarrollar problemas lógicos matemáticos básicos, no podemos aprender a convivir con otros y con otras en un sentido de respeto. Por lo tanto, la institución educativa es fundamental para el desarrollo de una serie de capacidades humanas que luego nos van a permitir hacer con nuestra vida lo mejor posible con ella, anhelo de vida plena, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos que las escuelas, que las instituciones educativas traten a todos con igualdad, permitan el acceso de todos los niños y niñas con igualdad y también, por supuesto, respetando las identidades y las diferencias culturales
que significa en ese sentido aplicar medidas de equidad, ¿no es cierto? La justicia tiene un sentido de igualdad, pero también de equidad, de favorecer a las personas que tienen condiciones especiales o que provienen de culturas originarias, estableciendo pues medidas para que estas personas de culturas originarias puedan estudiar en su propia lengua, con las referencias culturales de su entorno, y de esa manera participar de la educación en este caso. Lo mismo sucede con la institución o la institucionalidad de la salud pública. De la misma manera, se requiere tener buenos servicios de salud para garantizar nuestro derecho a la salud, pero también para poder garantizar el ejercicio de otros derechos fundamentales. Sin salud no podemos eh, hacer nada, ¿no? No podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos trasladarnos, no podemos hacer absolutamente nada. En ese sentido, la salud es un derecho habilitador, nos habilita para ejercer otros derechos. Necesitamos instituciones de salud justas que atiendan y podamos acceder todos y todas de manera igualitaria. Entonces la ética es esto, en términos muy amplios y muy generales, es anhelo de vida plena, todos queremos ser felices, con y para otros, debemos saber respetar las reglas, las normas dispuestas en las relaciones con los demás, sobre todo los límites, las rayas, para poder tener una buena convivencia y al mismo tiempo ser responsables de lo que nos toca frente a los demás. Y finalmente las instituciones justas, perdón, ¿no? Que era algo que ya les he comentado, necesitamos fortalecer la provisión de los servicios para que sean igualitarios y equitativos al mismo tiempo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora bien, claro, esta ética dicha de manera general se convierte con el desarrollo de la vida social cada vez más compleja en una ética aplicada. Es decir, se requiere aplicar estos grandes principios, estas grandes orientaciones de la ética a situaciones concretas de la vida social, como una melodía que tiene diferentes versiones. En ese sentido, tenemos ética empresarial. Las empresas y los negocios deben saber proceder con equidad, deben saber proceder con respeto a las normas que garantizan la libre y la igualitaria competencia. La ética de las relaciones políticas se requiere en un contexto como el que estamos viviendo, que los políticos, por ejemplo, respeten el diálogo, respeten los acuerdos, respeten las promesas, las ofertas electorales, pero que también se debatan y se discutan propuestas que beneficien a la ciudadanía y no que se estén metiendo pullas y, digamos, atacándose entre sí, porque en ese sentido no habría una ética de la relación política, ¿no es cierto? También se piensa en la ética de los medios de comunicación, cómo informan los medios de comunicación, de qué manera los medios de comunicación eh, ponen a disposición de la ciudadanía la información que deberían poder consumir, acceder de una manera imparcial, ¿no? De una manera neutral, eh, dando espacio a todas las fuentes, ¿no? Y a todos los actores que intervienen en las noticias y no privilegiando a algunos en desmedro de otros, no quebrando el sentido de la imparcialidad, que es lo que debería mandar, y la autonomía también en los medios de comunicación. La ética de las profesiones, la ética de los periodistas, ¿no? La independencia que deben tener los periodistas para informar es fundamental, la autonomía para poder ejercer su función, pero también los educadores, los médicos, los abogados, las economistas, los ingenieros, cada uno tiene una ética del ejercicio de su profesión. La bioética, que no es otra cosa que la ética, digamos, aplicada a la experimentación científica. Hoy en día que estamos con las vacunas, tenemos que ser muy cautelosos y tener muy fortalecida nuestra ética de la investigación científica para establecer los límites adecuados de la investigación, que haya transparencia en los resultados, que la población esté plenamente informada sobre cómo se avanza en el desarrollo de la ciencia, especialmente en un contexto, insisto, en donde se requieren muchas vacunas para poder protegernos del virus, ¿no? Del coronavirus.
Y finalmente la ética en la función pública, que es nuestra ética. La ética en la función pública es una ética aplicada a quienes ejercen, como ustedes, como nosotros, esta noble función de servir a la ciudadanía. En ese sentido, la ley del Código de Ética en la función pública establece que se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado de confianza o electo, que desempeña actividades o funciones en nombre del Estado. Es decir, la ética en la función pública se dirige, se orienta a todo aquel que se considera como empleado público en cualquier modalidad de contratación, en cualquier modalidad de designación, elegido por voto popular, designado, contratado, nombrado, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso aquellos que desempeñan actividades ad honorem en función o en representación del Estado también son considerados como servidores públicos y se les aplica la ley del Código de Ética en la función pública. Y esta ética, pues, aplicada a la función pública, es una ética del servicio, fundamentalmente. Yo siempre digo, y lo digo con mucho cariño, que quienes no tienen vocación de servir, quienes no tienen vocación de ponerse a disposición de los demás, mm, mejor buscar otro espacio donde trabajar, ¿no es cierto? Creo que se sentirían más contentos y más contentas. Aún así, si es que estamos en el Estado porque nos brinda oportunidades laborales, estrictamente laborales, debemos hacer el mayor esfuerzo por incorporar el sentido del servicio en nuestro trabajo. Todo lo que hacemos es para servir a los demás. En los estados democráticos, el corazoncito de la función pública es el servicio a los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, los servidores públicos tienen una doble responsabilidad. Una, como persona, tienen que expresar una ética personal, individual, en términos de cómo hemos hablado de la ética, del respeto a los demás, del respeto de los límites, de la no transgresión al otro y también, por supuesto, de la propia búsqueda de su felicidad, de su vida plena, como la anhelan, como la desean, pero también tienen la responsabilidad como servidor público, es decir, de respetar las normas del ejercicio de la función pública y de servir a los demás con calidez, amabilidad, empatía y por supuesto eficiencia y eficacia. Y muy bien dicho esto y habiendo puesto el panorama general de la ética y de la ética en la función pública, este video es sin lugar a dudas mucho más duro, mucho más fuerte, es un video de impacto que nos lleva a reflexionar sobre precisamente el impacto de la corrupción. Así es, Diana, la corrupción tiene consecuencias inimaginables. A veces pensamos que la corrupción es únicamente un tema de dinero, ¿no? Un tema de desvío de los recursos económicos, públicos. A veces pensamos que la corrupción es fundamentalmente un tema de mal uso de los recursos financieros, patrimoniales del Estado, y en realidad la corrupción va un poquito más allá de ello, ¿no? El impacto en la cadena de la corrupción, siempre los débiles pagan, como dice Ismael, ¿no? Es muy, muy terrible lo que puede generar la corrupción, colegas. Miren ustedes, algunas ideas iniciales quería compartir con ustedes sobre la corrupción. Por ejemplo, el Banco Mundial establece que el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados abarca una amplia gama de comportamientos que van desde el soborno, el cohecho, ¿no? De hecho, por eso hoy en día cada vez más las entidades públicas están implementando su norma técnica ISO antisoborno 37001 o su sistema de gestión antisoborno, como lo quieran llamar, basada en la norma técnica ISO 37001, precisamente para prevenir actos de soborno, actos de cohecho, ¿no? Y para sancionarlos también cuando ocurren. Pero también dice el Banco Mundial que
va desde los sobornos hasta el hurto de fondos, ¿no? O sea, se puede llegar hasta la sustracción de los recursos de los fondos públicos. Robert Klitgar, un intelectual dedicado a el estudio de la corrupción durante toda su vida, es uno de los estudiosos sobre corrupción más importantes vivos hoy en día, nos dice que en realidad la corrupción sistémica distorsiona los incentivos, socava las instituciones y, redistribuye, perdón, la riqueza y el poder en forma injusta. Fíjense ustedes, hemos hablado en nuestra primera definición sobre ética que la ética tiene que ver también con las instituciones justas, ¿no? Precisamente la corrupción lo que hace es distorsiona los incentivos. Quienes participan en procesos, por ejemplo, de contratación pública, ya no tienen como incentivo el ofrecer el mejor servicio posible con la mayor calidad posible, sino más bien el poder tener la mayor capacidad de soborno para ganar un contrato, una licitación, para ejecutar una obra pública. El incentivo se distorsiona, ¿no es cierto? Ya no es presentar la mejor propuesta técnica para poder hacerme el contrato, sino generar el mejor soborno para poder ganar el contrato. Esto nos conduce a una redistribución de la riqueza y del poder muy injusta, porque efectivamente la riqueza termina cayendo en manos de las mafias, de quienes actúan de mala fe, quebrando el orden normativo, legal, constitucional inclusive, y no en quienes se esfuerzan por hacer bien las cosas respetando las reglas de juego. Debemos considerar algunas causas de la debilidad histórica de la función pública en el Perú que permiten, de cierta manera, la práctica de la corrupción. Por ejemplo, esta sensación de un Estado construido de espaldas a los ciudadanos, un Estado que no se preocupa tanto por facilitarle la vida a los ciudadanos, por hacer más ágiles los trámites y la burocracia, por hacer más simples los procedimientos administrativos, sino más bien por, en algunos casos, hacerlos más engorrosos, más difíciles, con, con mayor burocracia, lo cual termina por generar también mayores oportunidades de corrupción. Un Estado patrimonialista que utiliza los cargos y los recursos como si fueran propios, un Estado que piensa y sus servidores públicos y sus funcionarios públicos piensan que lo asignado es de ellos y no para servir y no para hacer el trabajo de generar servicios a favor de la ciudadanía. Entonces, claro, el Estado como patrimonio significa que yo puedo hacer lo que a mí, discúlpeme por favor la alocución, yo puedo hacer lo que me viene en gana con aquello que me dan para poder hacer mi trabajo. Yo puedo utilizar los viáticos como quiero, puedo utilizar las papeletas como quiero, puedo utilizar los recursos asignados como quiero, porque es mi patrimonio. Eso también facilita y promueve la práctica de la corrupción, porque la corrupción es la privatización del recurso público, es la privatización de los recursos dispuestos para el servicio público. Los partidos políticos que ven al Estado como un botín, la democracia con partidos políticos frágiles que no son partidos institucionalizados que eligen a los mejores candidatos posibles porque los partidos quieren gobernar y para gobernar tienen que tener una buena opinión pública y para tener una buena opinión pública deben o deberían elegir a los mejores para que hagan el mejor trabajo posible y así poder ganar las elecciones. Aquí más bien vemos todo lo contrario, ¿no? Aquí los partidos políticos lamentablemente son organizaciones frágiles, clientelares, coyunturales, se organizan únicamente para las elecciones y se convierten en combis que albergan a aquellos que pueden dar mayor cantidad de dinero para la campaña y por lo tanto quienes ingresan a los cargos de elección popular pues son aquellos que van a defender sus propios intereses privados, ¿no? Sus universidades, sus institutos, sus empresas, ¿no? Sus bancos, etcétera, etcétera, etcétera.
Otra causa social muy importante, de las más importantes para mí, es la cultura de la viveza, la cultura de la impunidad, que hace que pensemos que tener éxito es ser vivo, tener éxito es saltarse las reglas, es evadir las normas dispuestas, es pasar por encima del otro. Si me puedo pasar la cola sin que el otro se dé cuenta, lo hago porque hay que ser vivo. Si puedo sustraer energía eléctrica sin ser visto, sin ser puesto en evidencia, lo hago porque soy vivo, ¿no? Si puedo bajarme del transporte público sin pagar el pasaje porque nadie me ha visto y no tengo control, bueno, lo hago porque eso es ser vivo. Imagínense ustedes si esas personas llegan a ser alcaldes, alcaldesas, presidentes regionales, gerentes generales de los gobiernos regionales, de las municipalidades, gerentes de desarrollo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ocurriría? ¿Cómo utilizarían el poder encomendado? Desde la perspectiva de la viveza, de la criollada. En fin, obediencia y favor, clientelismo, tratar a los ciudadanos como clientes, ¿no? Y a quienes debemos exigirles obediencia, pero también dentro de las entidades públicas, ser obedientes a todo lo que nos dice el superior, el jefe, el supervisor, la jefa, ¿no? Sin ser críticos, sin establecer límites e inclusive sin poner en aviso cuando se está cometiendo un acto indebido o una falta ética. Y en ese sentido generamos una falsa lealtad al grupo, una falsa idea de cuerpo. En el Estado es muy difícil a veces que se denuncien malas prácticas porque, oye, ¿cómo le vas a hacer daño a fulanito? ¿No? Él es parte del equipo, él es de nuestra oficina, mira, ¿no? Entre nosotros no nos podemos hacer daño. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, ¿no es cierto? Además es papá, es mamá, ¿cómo vas a...? Y está cometiendo actos de corrupción, o está sustrayendo, o está hurtando bienes de las oficinas. ¿Se dan cuenta? Esta falsa idea de cuerpo es muy lesiva porque no permite denunciar. Las consecuencias ya las conocemos, la desconfianza de la población sobre la administración pública, una carrera pública que, como lo hablamos ayer, no está definida del todo por méritos. No siempre los que están en el Estado ocupando los puestos son los mejores, son los más idóneos. Por lo tanto, la carrera pública se encuentra como deteriorada y los funcionarios públicos han perdido el sentido de la función pública, ¿no? Esa mística del servicio a los demás. Y claro, terminamos por generar ciudadanos suplicantes, ciudadanos que no se sienten sujetos de derechos, que únicamente van al Estado para pedir favores, ¿no? Y un favor genera una contraprestación, ¿no? Genera siempre una deuda. Y entonces la deuda es el cariñito que ya todos y todos conocemos. Conocemos, por supuesto, teóricamente, ¿no es cierto? Definición de corrupción. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción define la corrupción como el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico, una ventaja o ventaja directa o indirecta cometido por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. En ese sentido, la definición de corrupción que establece la política nacional incorpora tres elementos fundamentales que ya desde el 2008 veníamos un grupo de investigadores proponiendo a partir de precisamente la investigación empírica de quejas que llegaban a una entidad de alcance nacional. Y es que la corrupción no es el mal uso de los recursos públicos. La corrupción no es el mal uso de los fondos, del dinero, ¿no? Público únicamente, sino que la corrupción fundamentalmente es el mal uso del poder público, de la capacidad de decidir, de la capacidad de decisión que todos los servidores y servidoras tenemos.
en cualquier puesto, en cualquier nivel jerárquico, tenemos capacidad para tomar decisiones en nuestro ámbito, en nuestro espacio de trabajo. La corrupción tiene que ver con ese mal uso del poder público para obtener ventajas o beneficios indebidos que pueden ser para nosotros mismos o para terceros. Hay una intencionalidad en el mal uso del poder para obtener una ventaja o beneficio indebido, ¿no es cierto? Como colarse en la cola, como no pagar el pasaje en el bus, pero esta vez dentro de la administración pública, con recursos públicos. Y puede ser esta ventaja económica o no económica. De hecho, no siempre es económica, ¿ok? Fíjense ustedes, recuerden al ex juez Walter Ríos en el Callao, cómo traficaba con favores sexuales de una trabajadora prometiéndole ascensos y mejoras salariales. El bien, o mejor dicho, el beneficio indebido en este caso no es económico para el juez, ¿no es cierto? Sino es más bien un favor sexual. Y así hay muchos casos, lamentablemente, en la administración pública, por lo cual hay que tener mucho cuidado. Y lo más importante, la corrupción afecta los derechos fundamentales de las personas. La corrupción afecta el ejercicio de los derechos. Acuérdense el video que hemos visto hace un momento, no sea malito. A cambio de un par de billetes, el policía le permite a la ciudadana estacionarse junto a una rampa de acceso para personas con discapacidad. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que un ciudadano en sillas de ruedas no puede pasar por la rampa y un camión, un bus, se lo lleva de encuentro y lo mata. El derecho fundamental más importante a la vida es vulnerado producto de un acto corrupto. Cuando no se termina de construir un hospital público, después de 8, después de 10 años, por múltiples, digamos, juicios y por múltiples arbitrajes, productos, muchos de ellos, de relaciones corruptas entre administraciones públicas y contratistas privados, llegamos a esta situación en la que nos encontramos ahora, producto del COVID, en donde tenemos no 60.000, sino 180.000 y más muertos por no tener acceso a servicios de salud básica, por no tener acceso al oxígeno, por no tener acceso a camas UCI. ¿Se dan cuenta? ¿Producto de qué? De relaciones corruptas. ¿Se dan cuenta? Cuando una escuela se cae una pared mal construida por no utilizar el fierro requerido en las especificaciones técnicas y mata a 5 niños o niñas que se encontraban en el aula, nuevamente es el derecho a la vida el que se ve afectado producto del acto corrupto, en donde el supervisor de obra no hizo bien su trabajo o se dejó sobornar para no informar de que el fierro que se estaba usando no era el adecuado según las especificaciones técnicas. O cuando se soborna a la empresa supervisora de la obra para que no emita reportes de supervisión adecuados. Ese es el drama de la corrupción, colegas. Y hay pues varios tipos de corrupción. Una corrupción individual, esporádica, que es la del soborno cotidiano. Mire, no me ponga una multa, a cambio le doy 50 solcitos. Mire, ayúdeme a agilizar mi licencia en la municipalidad, pues porque quiero poner rápido mi negocio y yo no quiero esperar el tiempo establecido y a cambio te doy pues tus 1.000 solcitos para que me hagas rápido, me saques rápido la licencia o para que me saques la licencia aun cuando mi evaluación ha sido negativa, porque estoy afectando el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? La corrupción sistemática institucional que involucra más bien grandes cantidades de dinero en procesos de contratación pública, sobre todo como las que acabo de mencionar, hospitales, escuelas, carreteras, y en donde se necesita una red de corrupción instalada dentro de las entidades públicas para que pueda, por ejemplo, manejarse las licitaciones públicas
de manera direccionada a cambio de grandes cantidades de dinero por sobornos, como los casos de Odebrecht, Lavajato, el Club de la Construcción, etcétera, ¿no? Y la corrupción sistémica, que es aquella que copa todos los espacios de la vida política y social de un país, como nos ocurrió en la década de los 90, en donde el poder corrupto compraba congresistas, colocaba jueces, colocaba fiscales, compraba medios de comunicación, periodistas, a cambio de una opinión y de acciones favorables a su poder, a mantenerse en el poder para seguir lucrando con el ejercicio corrupto del poder. Lo que genera es una ciudadanía pasiva, una ciudadanía que tolera la corrupción bajo el lema de roba, pero hace obras. Frente a ello, la corrupción se puede combatir y hay dos formas. La primera es desde una perspectiva punitiva, sancionar la corrupción en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, perseguirla y buscar su sanción después de que ha ocurrido el acto corrupto. Y una mirada preventiva que más bien busca generar, atacar la corrupción antes que aparezca, ¿no? Generando, reduciendo, mejor dicho, las oportunidades de la corrupción con mejores mecanismos institucionales, con una cultura de integridad sólida, con reformas que hagan que los sistemas administrativos sean más ágiles y transparentes y formando y capacitando permanentemente a los servidores y funcionarios de las entidades públicas, como están siendo ahora ustedes capacitados en esta conferencia. Solamente algunos datos para terminar. La corrupción viene siendo, desde hace ya más de 10 años, viene siendo percibida como el principal problema que enfrenta el Estado. ¿Sí? Esta es una encuesta del 2017 que se ha corroborado en la encuesta del 2020, publicada el año pasado. La corrupción sigue siendo el principal problema que enfrenta el Estado. ¿Sí? Y en ese sentido, fíjense ustedes, aquí yo lo que hice fue un cruce de indicadores, rapidito nada más, para que ustedes vean cómo impacta la corrupción, ¿no? Y cuál es digamos, cuál es el tema más importante de la corrupción, ¿no? En el ámbito social y en el ámbito político. Fíjense ustedes, por un lado, tenemos en relación a los índices de percepción de la corrupción, el Perú ocupa el puesto 96 en relación a los países con los que nos tocó jugar el Mundial de Fútbol en el grupo que no pudimos pasar en la primera fase. Dinamarca, a quien no le pudimos meter el penal, ¿no? Ocupa el puesto número 2, Australia el puesto número 13 y Francia el puesto número 23, en donde, por supuesto, el puesto número 2 es a menor percepción de corrupción, ¿no es cierto? Perú ocupa el puesto número 96, está a mitad de tabla entre 180 países. El índice de desarrollo humano, fíjense ustedes que mide el acceso a servicios públicos como educación, salud, justicia, seguridad, ¿ok? Australia se encuentra en el puesto número 2 como un país que tiene mucho o un desarrollo humano muy desarrollado, valga la redundancia, muy importante. Dinamarca está en el puesto número 5, ¿no? Casi en los mismos puestos, y Francia en el puesto 21. Casi se repiten los mismos puestos en relación a la corrupción. O sea, menor corrupción, mayor índice de desarrollo humano. Perú se encuentra en el puesto número 87. ¿Sí? Y luego tenemos los resultados de la prueba PISA, en donde vemos que Dinamarca en ciencias tiene 21, está en el puesto 21, perdón, en lectura, en comprensión lectora está en el puesto 17 y en matemáticas está en el puesto 13. Australia en el puesto 14, en el puesto 15, en el puesto 23, respectivamente. Francia en el puesto 27, en el puesto 20 y en el puesto 26. Y Perú está en el puesto 64
en ciencias, en el puesto 63 en lectura y en el puesto 62 sobre 70 países. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, uno puede inferir, ¿no?, que en estados donde hay mayor índice o mayor percepción de corrupción, que no es gratuita la percepción de la corrupción, ojo, hay menos capacidad de desarrollo humano y hay también, por lo tanto, menos capacidad educativa, ¿sí? Entonces, a mayor corrupción, menor desarrollo humano y menor educación. O a menor educación, mayor corrupción y menor desarrollo humano, como ustedes lo quieran leer. 27.000 funcionarios denunciados por actos de corrupción en el año 2017, a diciembre del 2017. Esta es una base de datos del Poder Judicial. Nos dice de que tenemos un serio problema que resolver porque si no, vamos a seguir teniendo más ciudadanos y ciudadanas vulnerados en sus derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.